Hola, buenas tardes, soy Jaume Farrerons y hoy es 2 de julio de 2023. La finalidad de este vídeo es comentar, dentro de la serie del Expediente Royuela y de la subserie Expediente Royuela, todos a la cárcel, lo que podríamos denominar la confirmación del título, porque esta segunda entrega de Todos a la cárcel va precisamente de que entran en la cárcel. En el último vídeo no sabíamos si iban a ingresar en prisión, una prisión provisional, ¿no? Una prisión preventiva. Hoy todos quizá no están en la cárcel, pero el día 28 ingresó Alberto, Santi y Juan. Ingresaron los tres que se presentaron en Madrid a declarar. Fernando no se presentó a declarar y fue detenido en Talavera de la Reina al día siguiente, es decir, el día 29. Están pendientes de detención, o quizá hayan sido detenidos, pero yo no lo voy a decir porque aún no tengo confirmación del dato, Lidia, Álvaro, Alejandro, estos tres. Hay rumores de que Lidia ha sido ya detenida, pero no los he podido confirmar. A partir de aquí vamos a seguir con la dinámica de que ya no entramos en lo que es la argumentación para refutar o fundamentar el Expediente Royuela, sino que ya eso ya quedó atrás. Los últimos vídeos se confirmó definitivamente la refutación del Expediente Royuela, es decir, su falsedad total, que ha quedado demostrada y que ya era obvia desde el 13 de mayo de 2022, a pesar de que los estafadores se niegan a reconocerlo, como es normal, porque viven de eso, ¿no? O obtienen lucro de esa mentira, nunca lo van a reconocer. Hoy ya no hablamos de argumentos, hablamos de hechos. Estaban encausados y han entrado en prisión. Esto es un hecho. Aunque ayer aún se negaba el abogado a admitirlo, y en Burbuja Info me han informado de que había gente que decía que no, que era una detención preventiva y que a las 72... O sea, que estos mienten. El abogado mintió, dijo que no iban a ser encarcelados. Fueron encarcelados. Pero la pauta de mentir es la habitual y va a seguir siendo la pauta de conducta de esta gente. Aquí tenemos el auto de ingreso en prisión de Fernando. No dispongo todavía del auto de ingreso en prisión de Alberto, Santiago y Juan. Cada uno tendrá un auto diferente, me imagino. Cuando los tenga, pues haré el comentario pertinente. Sin embargo, de este auto contra Fernando ya se desprenden datos abrumadores sobre los otros encarcelados, incluida Lidia. Yo pensaba que Lidia se lo creía todo, pero por ingenuidad. Sin embargo, de este auto se desprende que mentía también. Se habla de la falsificación de un documento por parte de Lidia. Bien, vamos a entrar en el comentario lo más breve posible de este auto, donde nos centraremos en lo más relevante y procuraremos no ser repetitivos, es decir, daremos informaciones que concluyentemente confirman el carácter fraudulento del Expediente Royuela, pero sobre todo informaciones nuevas, que puedan arrojar luz sobre la naturaleza fraudulenta
del expediente Royuela. Este auto es de 29 de junio de 2023, diligencias previas 50/2022 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid. En el auto se explica que Fernando Presencia no compareció y que luego fue detenido. Esto ya lo sabemos y tampoco vamos a extendernos más. Me han preguntado en qué cárcel pueden estar. Están en Soto del Real y creo que están todos en Soto, todos los que fueron encarcelados y los que van a ser detenidos tarde o temprano, me imagino también irán a Soto del Real. No sé si en Soto del Real hay módulo de mujeres o si Lidia irá a una prisión de mujeres, no lo sé. No sé, es mi única duda, pero si están en Soto del Real es para tenerlos a mano, por decirlo así. Quizá les tocaría una prisión en Cataluña, pero eso cuando sean reos. Ahora son presos preventivos. Es una prisión preventiva. Si los condenan, y cuando los condenen vendrán a una prisión catalana. Luego la normativa aplicable es la que rige para las prisiones de Madrid, y esto lo digo de cara a acontecimientos que puedan darse dentro de la prisión. Bien, el procedimiento que conduce al encarcelamiento de estos personajes del expediente Royuela se inició el 17 del 6 de 2022 y se inició contra Fernando Presencia. Hay que decir que todo este proceso judicial afecta a la segunda parte del expediente Royuela, no a la primera. Eso no quiere decir que la primera no esté afectada por otros procedimientos y por otras condenas, porque ya sabemos que los ataques a Mena tuvieron sus consecuencias y en 2007 ya ingresó en prisión Alberto Royuela por sus calumnias e injurias al fiscal Mena. O sea que del hecho de que este proceso judicial afecte solo la segunda parte, no se puede inferir que la primero está inmune, ¿no? También tiene procesos, por ejemplo el del doctor Arimany, y en cualquier caso tiene ya sentencias aplicadas, ¿no? Con ingreso en prisión. O sea que no vamos a salvar la primera parte porque este proceso solo afecte a la segunda parte. Empezó este proceso en concreto, como digo, el 17 de junio del año pasado, es decir, 2 meses después de que nosotros refutáramos el expediente Royuela. Primero vino la refutación y luego vino la incoación del proceso. Esto no quiere decir que haya ninguna relación. La incoación vino de una denuncia. Presentada por... A ver un momento. Bueno, es un tal Melgar, luego dará el nombre completo. En principio empezó por una cuestión de injurias y calumnias y de un delito contra las altas instituciones del Estado. O sea, injurias y calumnias del artículo 2005 y siguientes del Código Penal y delito contra las altas instituciones del Estado previsto y penado en el artículo 504. Lo que ocurre es que este procedimiento, a medida que avanzaba la investigación, iba acumulando nuevos tipos penales. En la actualidad son 7 u 8. Son 7 u 8. 7 u 8 porque veremos que algunos son alternativos, es o uno u otro. Los delitos en cuestión son el delito de estafa agravada, o delito de apropiación indebida. Esto significa que es uno u otro, no los dos. Podría ser uno o podría ser otro. El delito de asociación ilícita y el delito de organización criminal o grupo criminal. Pueden ser uno u otro, pero no los dos.
Entonces, esta es una segunda fase en que se añaden a los anteriores estos 3. Y finalmente, pero afectando solo a Fernando, los delitos de blanqueo de capitales y frustración de la ejecución, que es también conocido como alzamiento de bienes. O sea que estos 2 últimos solo le afectan a Fernando, no a los otros, pero los otros ya quedan bien afectados por nada menos que 5 delitos. Aquí leo ahora. La investigación judicial permitió conocer la existencia de una trama mucho más compleja. O sea, se empezó por unas simples injurias, injurias y un delito contra las altas instituciones del Estado, ¿no? Eso ya no es tan simple. En principio era un particular que es juez del Tribunal Supremo, que denunciaba unas injurias. Y con que esas injurias pues iban dirigidas a un magistrado del Tribunal Supremo, pues comportaban un delito contra las altas instituciones del Estado, ¿no? Cuando se pusieron a investigar, dice, las diligencias practicadas, y ahora leo, permiten vislumbrar que nos encontramos ante una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando, quien habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas. Aquí el juez entiende que la cúspide de la organización es Fernando Presencia. Yo tengo mis dudas, creo que es una organización bicéfala, ya lo he dicho en otro vídeo, y lo digo basándome en todo lo que he estudiado sobre el funcionamiento y mi conocimiento personal, además, de alguno de los encarcelados, Santi. Entonces, creo que aquí el juez se equivoca, pero bueno, es una opinión mía. Es una organización bicéfala, y he dicho que a veces esa bicefalia se ha puesto de manifiesto en las peleas que tienen cuando, para salvar el pellejo, pues uno de ellos en concreto, Fernando, intenta quitarse responsabilidades, por ejemplo diciendo que él lo único que hacía era, como presidente de ACODAP, tramitar las denuncias que le llegaban y ha sido atacado por Alberto y Santiago de forma brutal. Le han acusado de ser un impostor, de ser un estafador. Esto ya ha ocurrido, de lo cual se desprende que hay una bicefalia, ¿no? Y yo diría más, creo que el peso de la organización recae sobre la parte, digamos, royuelista, ¿no? La parte de ACODAP, porque ACODAP depende de las denuncias que le vienen del expediente Royuela. Sin esas denuncias, pues bueno, Presencia siempre se podría inventar cosas, pero de facto sabemos que la actividad de ACODAP ha consistido en difundir las denuncias que le llegaban del expediente Royuela. O sea que incluso se podría afirmar que el meollo de la organización es el expediente Royuela y no ACODAP. De todas formas, esto lo ha de determinar la justicia. En el primer nivel, digamos, de mando estarían, según el juez, Presencia, luego nombra a Alberto y luego nombra a Santi. Estos estarían como el vértice sería Fernando, pero coloca casi con el mismo rango a Alberto y Santi. Y luego en un nivel ya inferior estarían Juan, Alejandro y Álvaro. A Lidia la coloca, estos tres últimos se encargarían de interponer las denuncias. Hay un trabajo
casi puramente administrativo, aunque bien remunerado, como veremos. Y Lidia tenía un papel, dice, leo, un papel clave en su distribución de la misma en Internet. O sea, que unos interponían las denuncias, unos las fabricaban, otros las interponían y Lidia se encargaba de difundirlo. Esto es una distribución de roles. Y que haya un rol de distribución o difusión o propalación de las denuncias, ojo, porque el juez puede ampliar. Y todavía hay mucha gente que están con la actitud de que este proceso judicial es fraudulento y dale que te pego difundiendo el expediente. Y esto puede tener consecuencias, porque una organización criminal, pues precisamente es un grupo y puede ser ampliable por el juez si percibe que determinadas personas están ejerciendo el mismo rol que Lidia. Y aquí además se nombra una página web que luego citaré. O sea que váyanse con cuidado los que están haciendo de lameculos de esta gentuza, porque les pueden llamar a declarar, eso si no han sido ya llamados a declarar. Bien, sigo leyendo, no quiero extenderme mucho, solo quiero ceñirme a lo esencial. Aquí comenta algo que es, a mi entender, interesante, porque desmiente uno de los bulos. Perdón, esto es una bañera de whisky Cardú. Es un pacto que tenemos con nuestra TV de ir bebiendo chupitos. En mi caso es una bañera, dado mi tamaño. Recordemos, volviendo a la seriedad del tema que nos ocupa, que el señor Presencia decía que él seguía siendo magistrado porque nunca había sido cesado en el BOE. Bueno, y ahora voy a leer lo que dice el auto del juez. Debe recordarse en este sentido que la Ley Orgánica del Poder Judicial, los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, solo requiere publicación en el boletín los acuerdos de nombramiento de presidentes, magistrados y jueces. Es decir, que en el BOE solo están obligados a publicar los nombramientos, siendo los restantes acuerdos válidos una vez documentados por el secretario general. O sea que no hace falta publicarlo en el BOE. Y suscritos por quien los haya presidido, sin más formalidad que la comunicación a las personas y órganos que deban cumplirlos o conocerlos. O sea que eso de que no había sido removido de su cargo en el BOE solo pone de manifiesto o bien la ignorancia del señor Presencia, yo no creo que sea ignorancia, sino su mala fe. Y claro, se ha encontrado con una sorpresa, ¿no? Porque según él, pues era un aforado y tenía una condición casi de impunidad. Luego comentaremos más pasajes del auto donde queda en ridículo la soberbia de este personaje repugnante. Luego nos habla de la asociación ACODAP, cita sus cargos. Hay que decir que de sus cargos está el presidente, que es él, pero luego hay una secretaria, un tesorero, una vocal y un vocal. O sea que hay 4 personas que están en la junta directiva que no han sido ni siquiera imputadas y que no tienen, al parecer, nada que ver con el fraude. Porque, aunque resulte difícil de creer, ACODAP, según he sabido por otras fuentes, se fundó con fines lícitos. O sea, que quería ser una asociación dedicada a combatir la corrupción, que tomara como modelo la parte buena, por decirlo así, de Manos Limpias, aquel sindicato al que yo, por cierto,
yo fui miembro del secretario de Justicia de Manos Limpias y me fui de allí cuando vi que aquello no sabía lo que era realmente, lo descubrí después, pero aquello no funcionaba como tenía que funcionar un sindicato. Y me fui a tiempo porque un año y medio después de mi cese o de mi dimisión en el cargo y me di de baja, más expliqué por qué, expliqué que Manos Limpias a mí me estaban acosando en las prisiones catalanas por defender la legalidad. Yo había proporcionado información más que sobrada a Manos Limpias para que Manos Limpias interpusiera una querella criminal contra la Generalitat. Lo único que hicieron fue denunciar a la Fiscalía, pero no se personaron con una querella. Y a mí me siguieron acosando hasta que yo pues tuve que dejar ese trabajo. Bueno, de hecho, lo abandoné por vía de la Seguridad Social. Algún día entraremos en ese tema. Y ¿qué ocurre? Pues que Manos Limpias sí que hizo algunas cosas buenas, aunque su verdadera motivación era fraudulenta, como quedó en evidencia después. La idea en sí era buena, yo por eso me hice de Manos Limpias, porque yo quería luchar contra la corrupción y yo estaba sufriendo lo que es el sistema corrupto de la Generalitat, y no solo en temas de dinero, estamos hablando de temas de derechos humanos en las cárceles, que me entenderé es más grave incluso que todo lo relacionado con la corrupción económica, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, Manos Limpias no mostró demasiado interés por eso, no defendió ni a su secretario de Justicia. Yo me fui, pero ACODAP quería, digamos, al parecer, por lo que sé, ya lo documentaré, porque hay testimonios de gente de ACODAP, quería desarrollar la parte positiva del proyecto, de lo que había sido el proyecto Manos Limpias. ¿Qué pasó? Que se metió presencia y convirtió a ACODAP en un Manos Limpias 2.0. Pues bien, aquí dice, después de enumerar el auto las finalidades de la asociación, que eran legítimas y que buena parte de los miembros y de la junta directiva de la asociación estaban intentando implementar de forma sincera y honesta, pues eso no se cumplió. ¿Y en qué se convirtió ACODAP? Supuestamente, pues nada más lejos de la realidad, dice el auto, que esas proclamas. Se trataba de una entidad que iba a ser utilizada por Fernando Presencia Crespo para recaudar dinero mediante la interposición de denuncias falsas. Lo que yo no sé es cómo esos miembros de la junta directiva, aunque no estén implicados en esta trama a nivel político y moral, estarían viendo lo que sucedía, ¿no? No dimitieron. Yo dimití. Cuando vi lo que estaba pasando en Manos Limpias, dimití. Y me gustaría saber si estos señores, que repito, no han sido imputados ni los he nombrado, no podían haber hecho algo. Quizá ellos tenían cerca de su potestad, porque estaban ahí dentro, los materiales objetivos que hubieran permitido llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Pero eso ya es una especulación. Y aquí vamos al funcionamiento delictivo de ACODAP, que es la página 8, donde dice, y leo: como se ha señalado, la investigación ha permitido comprobar que nos encontramos ante una entidad creada con fines recaudatorios. Bien, yo en esto no puedo estar de acuerdo si admitimos que fue fundada por personas honestas que querían desarrollar una actividad de lucha contra la corrupción. No fue creada, fue utilizada, que es el verbo que se utiliza más arriba en la frase que he leído antes. Fue utilizada, se torció. Todo esto digo basándome en otras informaciones que se han de confirmar, ¿no? Y en el hecho de que en la junta directiva haya gente que no ha sido imputada. Aquí algo ha pasado con ACODAP. O sea que no está desde su creación
envenenada por Fernando. Para la obtención del efectivo con el que Fernando y su organización se lucraban, su organización criminal, cuidado, no confundir con la asociación pasa a ser asociación ilícita, pero el concepto de organización criminal es más amplio, excluye a ciertos miembros de ACODAP e incluye a miembros de lo que podemos llamar el clan del expediente Royuela. La asociación ilícita se convierte en ilícita cuando ya pasa a ser un instrumento de unos fines delictivos, ¿no? Pero un instrumento ¿de quién? De la organización criminal. Y la organización criminal, que es otro tipo delictivo, incluye a miembros que no están en la junta directiva de la asociación, mientras que ciertos miembros de la junta directiva, como vuelvo a decir e insisto, no están incluidos en la organización. O sea que la asociación ilícita es una cosa y la organización criminal es otra. La organización criminal es más amplia. Y ACODAP, a través de Fernando, pasa a convertirse en el instrumento de la organización, la verdadera organización, no la organización que denuncia Miguel Rix en su nefasto documental, sino la verdadera organización que ya sabemos que es Gladio. Para la obtención del efectivo con el que Fernando y su organización se lucraban, llevaban a cabo actos delictivos consistentes en la interposición de denuncias falsas contra determinadas personas, acompañando para ello documentación falsaria, creada expresamente para sustentar los hechos denunciados, o bien dando publicidad a las denuncias presentadas por otros, a sabiendas de su mendacidad, difundiéndolas por distintos medios. Las denuncias se divulgaban en diferentes canales de comunicación, página web, redes sociales, medios de comunicación afines, aplicaciones de mensajería, etc., con la finalidad de dar mayor repercusión a la noticia. La publicación de las noticias en la página web vinculada a ACODAP o en los canales oficiales de la asociación se acompañaba de llamamientos al ingreso de donaciones para seguir con la publicación de noticias, fondos que sin embargo eran el modus vivendi del investigado señor Presencia. Presencia consiguió que esos ingresos fueran a parar a cuentas de las que él era titular. El origen de estas actuaciones se remonta a las diligencias de investigación, o sea, el origen de todo este proceso se remonta a las diligencias de investigación número 43/2022 de la Fiscalía General del Estado, Unidad de Criminalidad Informática, que se iniciaron a su vez tras la comparecencia efectuada el día 6/6/2022 en la Fiscalía General del Estado por el magistrado del Tribunal Supremo, don Julián Sánchez Melgar. O sea que este proceso empezó por la denuncia de Sánchez Melgar y no por nada que tuviera que ver con nuestra refutación. Eso fue un proceso paralelo, no hay conexión, no hay causa y efecto. Ese señor se vio, yo no creo que él haya leído, que Sánchez Melgar haya leído Carrera Marca, no lo veo. Este hombre se sintió pues lesionado en su honor y fue y puso la denuncia. 2 meses antes nosotros habíamos refutado el expediente y en septiembre se iba a confirmar la refutación. Estos procesos surgieron paralelamente y tienen este inicio, ¿no?, de un particular que es juez del Tribunal Supremo. Y luego aquí explica todas las personas, no las voy a nombrar, además el auto reconoce que ni siquiera sabe el número exacto de las personas difamadas, pues que es que han difamado a todo el mundo, es que cualquiera que se los pusiera por medio automáticamente tenía cuentas. Yo llegué a tener cuentas. Bueno, en principio yo era un agente del CNI, luego fui uno de los sicarios de Mena, luego me pagaba la Generalitat, iba evolucionando, ¿no?, según le parecía. Luego rectificó Santi
pero era una práctica habitual que si alguien no les daba la razón, poco después aparecía que tenía cuentas. Claro, mucha gente, aún hay gente que tiene más de una neurona en el cerebro, excepto los seguidores de Expediente Royuela, pues mucha gente no le daban bola, ¿no? Y entonces Santi se enfadaba y decía, ¿y por qué no haces publicidad del Expediente Royuela? Gente que simplemente callaba, ¿no? No se ponía tampoco en contra. Pero entonces Santi les hurgaba con el dedo en el ojo para obligarles a posicionarse. Y si se posicionaban en contra, pues poco después los cabecillas fabricaban una denuncia falsa sobre sus presuntas cuentas y que era un bien pagado, etc. Entonces aquí se habla de 42 personas, yo no las voy a nombrar, son de sobra sabidas, son personas públicas, conocidas, políticos, jueces. Dicen, esta frenética labor de interposición de denuncias falsas han participado los investigados Fernando, Alberto, Santiago, Álvaro, Juan, y aquí nombra a otra persona, Antonio, no voy a decir sus apellidos, pero se nombra a un tal Antonio, que por lo visto es policía, que lo sepa, que también está aquí. Sobre la falsedad de las denuncias, pues la investigación realizada hasta el momento ha permitido comprobar que las denuncias interpuestas por los investigados fueran o no miembros de ACODAP y los documentos que la acompañan serían mendaces. Desde el primer momento, las unidades investigadoras pusieron de manifiesto que del examen exterior de las denuncias se infería que en todos estos casos los hechos denunciados carecían de toda verosimilitud indiciaria. Quedémonos con esto porque Santi pretende que las notas son indicios, pero tú puedes tener unas notas y esas notas carecer de verosimilitud indiciaria. O sea, no se les reconoce el rango de indicios y más bien se convierten en indicios de la falsificación. Máxime cuando tú dices ante un juez que tienes unas periciales con documentos oficiales de Mena que acreditan que es el autor de las notas y luego uno ve que en las periciales no hay nada de eso. Entonces esos indicios se convierten sí en indicios, pero no de la culpabilidad de Mena, no van contra Mena, van contra el denunciante, queda en evidencia, son indicios que apuntan hacia él como falso denunciante. O sea que en este sentido sí serían indicios, pero no para lo que ellos pretenden, que es ensuciar la reputación de terceras personas. No voy a repetir aquí los argumentos que ya se dieron, que resumían el informe de la UDEF de 29 del 11 de 2022, porque ya los he comentado en otros vídeos dedicados a refutar el Expediente Royuela. Aquí está hablando de esos supuestos extractos bancarios y el informe de la UDEF se extiende en las evidencias de su falsedad, ¿no? Los indicios, mejor. No tendremos evidencias hasta... Bueno, ahora empezarán las evidencias. Hay unos indicios abrumadores, y no uno, un montón, porque los indicios van en cadena, nunca un indicio suficiente, pero cuando varios indicios coinciden, entonces tenemos una línea de investigación. No hay indicio sin línea de investigación. En el momento que tú ves un indicio que apunta a la falsedad, buscas otros indicios de falsedad y encuentras más. Eso es la línea de investigación. No hay hechos puros en la criminalística ni en ningún tipo de investigación. Siempre los indicios están dentro de una línea de investigación. Señor Sánchez de los trenes, entérese. Señor pirata prófugo, entérese. Lo digo para temas del 11M.
Bueno, ahora nos saltamos todos esos argumentos que ya comenté de la UDEF, que están en otros vídeos sobre el expediente Royuela de mi canal, y dice: todos estos elementos externos se corroboraron definitivamente en los últimos oficios de la UCO. O sea, que además este informe de la UDEF, que fue uno de los primeros, si no el primero, donde se analizaban los extractos bancarios, pues no se quedaron ahí. La UCO abundó, y entonces hay un informe de la UCO, el número 115/2023, que se titula Análisis de la información contenida en la evidencia 1 y la evidencia 2 incautada en la diligencia de entrada y registro del domicilio vinculado a Juan, y en el informe número 116/2023, Análisis de la información contenida en la evidencia 4, indicio EV4, fíjate, aquí habla indicio, luego evidencia, los indicios se están convirtiendo en evidencias. ¡Wow! Disco duro incautado en la diligencia de entrada y registro del domicilio vinculado a Alberto. Han permitido constatar, estos informes han permitido constatar de forma inequívoca la falsedad que rodea a toda la trama, exponiendo con toda su crudeza el proceso de elaboración de los extractos bancarios, de los que ya existen fundadas sospechas de su falsedad. Como resultado de la entrada, esta entrada se produjo, como sabéis, el 8 de febrero y fue muy sonada. Como resultado de la entrada, el pasado 8 de febrero, y registro en el domicilio de Alberto, se incautó, entre otros dispositivos, un disco duro marca Seagate, de 1 TB. El volcado de este disco duro permitió encontrar un documento elaborado el 20 del 12 de 2022 en formato Word, en el que se expresan una serie de datos financieros supuestamente correspondientes a una cuenta corriente en la entidad bancaria Morabank, de la que ya he hablado en el vídeo anterior del expediente. Sin embargo, el estudio de los metadatos permite comprobar que se trata de un documento íntegramente prefabricado, elaborado en esa fecha, el 20 del 12 de 2022, según se refiere en los metadatos, elaborado por Alberto. Este documento se encuentra además entre la documentación intervenida en el domicilio de Juan, en un pliego de denuncias preparadas para ser interpuestas. Un proceso, calentitas en el horno, para difamar a la gente y sacar dinerín a costa de la reputación de los demás. En un pliego de denuncias preparadas para ser interpuestas. Se puede comprobar que es el mismo formato de extracto bancario aportado por la entidad Morabank para otras tantas personas, y el mismo formato utilizado para otras informaciones bancarias correspondientes a otras entidades. Como señala la UCO en su informe, el formato es el mismo independientemente de la entidad bancaria que la imita, sin que en dicho documento aparezca ni el sello de la entidad o datos de email o número de teléfono o dirección postal. El hallazgo de esta evidencia nos sitúa ante una plantilla o modelo en formato Word creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias, donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales. Como señala la UCO en sus conclusiones, lo relevante de este hallazgo es que viene a poner en conocimiento cómo se confeccionan los documentos que se acompañan a las denuncias presentadas por los investigados. Independientemente de quién pudiera ser el autor material de este modelo o plantilla, lo relevante en este caso es la constatación de la mendacidad de estos documentos. Mendacidad de estos documentos, señores royuelistas, y la predeterminación de su fabricación para acompañarlos como indicio de la existencia de los hechos que se denuncian. Y aquí tengo que decir, en respuesta a unas afirmaciones que hizo Santi poco antes de ser encarcelado, que ellos, cuando recibían los datos bancarios que utilizaban en las denuncias,
los recibían ahora por teléfono y ellos simplemente apuntaban unos datos, y que esos documentos que presentaban no pretendían simular, no eran extractos bancarios, era simplemente el resumen de los datos. Sin embargo, esto no lo dijeron nunca en sus denuncias ni en sus vídeos. Ellos decían que eran extractos bancarios e imitaban un modelo de extracto bancario de la entidad Morabank, o sea que está mintiendo otra vez, diciendo que solo transmitían datos, transmitían presuntos documentos que imitaban el modelo de un banco. Señor Santi, ¿cómo miente usted? Una y otra vez, una y otra vez. Nunca avisaron de que se trataban de datos sueltos que ustedes luego pasaban. Ustedes han imitado un formato o modelo de extracto bancario. Ello además se ve corroborado, sigo leyendo, por las manifestaciones efectuadas en el día de hoy por los investigados Alberto y Juan, quienes señalaban que la documentación que se acompañaba a las denuncias era aportada por el señor Alberto, quien la recibía de sus fuentes, entre comillas, respecto de las que ninguna aclaración se ha efectuado, toda vez que los informes policiales permiten constatar su mendacidad. Aquí tenemos otro apartado en la página 15 del auto, donde se habla de la obtención de recursos a través de ACODAP, donde dice que en un auto, esto es importante de cara a conocer a Lidia, porque resulta que en un auto de 21 del 6 de 2002 el juez Gadea acordó como medida cautelar el cierre de la página web de ACODAP. Y aquí dice que en un informe de la UCO, el número 4926/2022, de 8 de septiembre de 2022, se pudo conocer nuevos datos significativos en relación con la página web ACODAP, cuyo cese se había ordenado este 21 del 6. Parece que esa página web era gestionada por una empresa que se llama Eclipse Corp, Sociedad Limitada. Cuando se ordenó, se acordó el cierre de la página web, como sabéis, lo que hicieron fue cambiarla de servidor. Y se fueron a un servidor francés. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para ocultar el hecho de que estaban incumpliendo un mandato judicial de cierre, o sea que estaban en una situación ya de reiteración delictiva, falsificaron el documento del traslado al servidor francés. O sea, fabricaron un documento falso con fecha de 17, o sea, unos días antes del auto. Y ese documento fue conocido por Lidia. Dice, de este modo se pudo conocer que en realidad la migración de la página web desde España a Francia había sido posterior a la fecha en la que se acordó la medida cautelar de suspensión y que para ocultar esta información se creó un documento falso elaborado por Fernando y fechado el 17 del 6 para tratar de ocultar el verdadero motivo de la migración, que fue eludir la resolución judicial y poder seguir recaudando las aportaciones. Y aquí dice que dentro de ACODAP destaca el papel de Rey. Un momento. Fue Lidia Reina quien facilitó el documento falso, firmado por el señor
Fernando y mendazmente datado el 17 del 6 de 2022. La señora Lidia remitió este documento por WhatsApp a Eclipse el 1 del 7 del 2022, siendo partícipe tanto del engaño como de la vulneración de la decisión judicial que había ordenado el cese cautelar de la página el día 21. O sea, que Lidia era conocedora de que estaban falsificando un documento con una fecha falsa del traslado de la página web. O sea, que Lidia no es una ingenua que haya sido engañada. Lidia estaba haciendo trampas y estaba falsificando un documento a fin de burlar a la justicia. Esta es Lidia. Esta es la Lidia que yo no conocía, porque a mí me parecía simplemente una persona semianalfabeta manipulada por el juez. Pero no. Las cosas no son lo que parecen. Yo soy a veces me dejo engañar. Porque prefiero pensar bien de las personas. Y al final resulta que... En fin. En este mismo oficio, que es un oficio de la UCO de 7 del 7 de 2022, se informaba sobre la existencia de canales en plataformas como YouTube u otras similares en las que se pudiera estar difundiendo las publicaciones. Estamos ahora con el tema de las páginas web. He hecho esta referencia puntual a Lidia. Estar difundiendo las publicaciones recogidas en la página web de Acodap, entre las que se encontraba el perfil Acodap Noticias, que incluía 423 vídeos, siendo el primero de ellos el denominado Denuncia contra Santiago Royuela, empiezan las represalias. El oficio al que me he referido informaba además sobre el perfil de Santiago, perteneciente al investigado Santiago, en la plataforma YouTube. Aquí pone el nombre completo. Creado en el año 2013, aquí está la página web de Santi, creada en 2013, en el que se habían subido 1006 vídeos, de los cuales una importante cantidad correspondían con publicaciones de Acodap, siendo especialmente significativa la publicación el mismo día de la creación del canal Acodap Noticias del vídeo Ya tenemos canal de la asociación Acodap, constatando con ello la vinculación entre ambos perfiles y comprobando la posición de Santiago en lo que luego se comprobó como una presunta organización delictiva. La difusión, aquí cuidado que aquí aparece otra sorpresa en este auto. La difusión de la información por parte de la red de Fernando no se limita y va más allá, y en el oficio número 4407/2022 de 4 del 8 de 2022 del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO informa que el medio de comunicación social El Diestro y su página web eldiestro.es se había hecho eco de las noticias relacionadas con la asociación Acodap y con Fernando, toda vez que publicita la existencia del canal de Acodap en la red social Telegram y cuyos enlaces son aquí los grupos de Telegram. La difusión de las denuncias falsas constituye un elemento nuclear en el funcionamiento de la trama. Cuidado, difusores. Siendo Acodap el elemento vector. Dentro de Acodap destaca el papel de Lidia, quien la investigación ha permitido responsable, aquí se han equivocado, en gran medida de la difusión de contenido de Acodap, coadyuvando a la recaudación masiva de fondos con los que sustentar la estructura criminal. De ella se sabe que era la persona de contacto en Acodap, según la información que facilitó la mercantil Eclipse. Aquí aparece lo que os he anticipado antes, de que ella es cómplice, o sería presuntamente cómplice, del engaño en la fecha de migración de la página web que el juez había cerrado. Lidia tiene un perfil en la red social Facebook bajo el nombre de, es igual, que contiene en su encabezado una fotografía de Fernando.
En su campo detalle se menciona a CODAP. El perfil contiene asimismo numerosas publicaciones referentes a CODAP, haciéndose eco de las numerosas denuncias falsas publicadas por la referida asociación. O sea que quienes estén extendiendo el bulo pueden ser objeto de sospechas fundadas sobre su pertenencia a la organización criminal presunta. La señora Lidia además ocupaba una importante posición en la recaudación económica de la entidad. Así se comprueba que el teléfono facilitado por la mercantil Eclipse, como utilizado por Lidia, se encuentran numerosas publicaciones en diversas redes sociales relacionadas con ACODAP o realizadas en nombre de dicha asociación, en las que se facilita ese mismo número de teléfono en cuestión como medio de pago mediante Bizum. Los oficios número 1120-2022, 10 de 10 del 8 2022 y número 128-2022 de 1 del 9 de 2022 de la UCO supusieron un punto de inflexión en la investigación de la causa, al permitir conocer la realidad de ACODAP como un instrumento ideado por el señor, y esto lo digo yo, ausencia de decencia, y los demás miembros de la organización, para la obtención de dinero a base de denuncias falsas, consolidando además los indicios que han permitido identificar la existencia de una organización criminal con diferentes sujetos que asumen roles distintos. Y aquí nombra, da una lista de las cuentas, que no voy a decir evidentemente, de las cuentas que están a nombre de Fernando. 14 cuentas tenía el tío. El luchador contra la corrupción, 14, y había una a nombre de ACODAP, el resto estaban a su nombre. O sea que esto, y la tesorera de ACODAP, no sé, ¿no? Normalmente eso va a una tesorería, y para sacar dinero de ahí pues hace falta pues un permiso de la entidad, ¿no? O sea, una asociación, un partido, un sindicato. No, el señor ausencia de decencia, luchador contra la corrupción, ya lo cobraba él directamente, mientras acusaba a los demás de ser bien pagados. Menudo sinvergüenza, por no decir algo peor. Bien, aquí habla de las cuentas, habla de un teléfono asociado al Bizum, cuyo titular es Lidia, y de las cantidades, que ya sabemos que son 188.722 euros, de los cuales 22.500,92 han sido gastados en pagos con tarjeta por Fernando y 11.000 en concepto de disposición de cajero por Fernando. Y esa cuenta pues tenía un saldo positivo en el momento que la intervinieron de 31.000 euros. Alberto ha recibido, como sabemos, 27.200 euros, Lidia 15.174 euros, Alejandro 5.850 euros, José Antonio, que es aquel policía, 4.850, y un tal Alberto 7.000 euros. Además hay dos personas que se citan por iniciales, no sé por qué, que ha recibido un tal IPC 4.500 euros y LPC 3.360 euros. De lo cual desprende el instructor que la organización ACODAP no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando con ella que con ella se combatía contra la corrupción y contradiciendo la finalidad referida en el artículo 1 de los estatutos de la asociación.
Así, los indicios reunidos hasta el momento permiten constatar que ACODAP, organización aparentemente creada para luchar contra la corrupción, sería en realidad el medio corrupto por el que al parecer se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente Fernando, quien, una vez separado de la carrera judicial, carecía de ingreso alguno, separado por corrupción, juez prevaricador, y que la pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas. En el marco de este engaño, las denuncias mendaces contra las altas instituciones del Estado, autoridades, políticos y otros representantes públicos, aquí se olvida el auto de las personas que hemos denunciado esto y que no somos cargos públicos, pero hemos sido difamados, calumniados y hasta amenazados. No se nos tiene en cuenta y no creo que nadie nos dé nada por todo lo que hemos pasado. Pero bueno, tampoco queríamos ninguna recompensa. Hemos actuado como siempre por deber y como siempre con perjuicio de nuestros intereses particulares. Serían estas denuncias mendaces el componente necesario para seguir con la lucrativa actividad que tan altos rendimientos les estaba dando, publicitando su actuación a través de redes sociales, páginas web y otros medios de comunicación pública. Precisamente, la difusión de las denuncias es un paso indispensable en la amplificación de engaño bastante. En el acto de amplificar engaño bastante. No sé, esta construcción es un poco rara. También observa el auto en cuanto a los delitos de blanqueo y alzamiento de bienes. En efecto, que amplían toda la ristra de delitos que ya tenía Fernando. En efecto, la información bancaria que se ha mencionado permite constatar que el señor Fernando, al parecer, habría hecho uso de los fondos obtenidos ilícitamente, ya sabiendas que tenían su origen en una actividad delictiva, incurriendo con ello desde la provisionalidad del momento procesal en que nos encontramos en un presunto delito de blanqueo. Claro, si tú con un dinero obtenido ilícitamente te compras un Rolex, estás blanqueando, por si no lo sabías. Ah, no, es que este Rolex es mío. No, esto es blanqueo. Ay, ay, ay. Igualmente es significativo que pese a los embargos acordados por ese instructor, el investigado, señor Fernando, ha tratado de eludir su eficacia realizando actos de disposición encaminados a reconducir los ingresos patrimoniales que le generan las aportaciones de ACODAP mediante el uso de personas interpuestas o la apertura de cuentas en el extranjero. Es decir, hay otra forma, te puedes comprar un Rolex, pero también puedes abrir una cuenta a nombre de tu hija y luego protesta de que, mi hija, pobrecita, pero le abres una cuenta a su nombre y ahí metes la pasta, ¿no? No digo que lo hayas hecho, pero claro, con que protestabas sobre actuaciones contra las cuentas de tu hija, de tus hijas, pues que sepas que poner dinero a nombre, dinero de procedencia, en este caso ilícita, pero es igual, si tienes unas acciones, tienes prevista un pago, unas obligaciones, y tú, para declararte insolvente, coges tus bienes y los pones a nombre de un familiar, eso se llama alzamiento de bienes, un familiar o de otra persona, ¿no? También se llama frustración de ejecución, es alzamiento de bienes. Bueno, todo esto parece que podría ser Fernando, el juez del pueblo, que también lo hacía, para consolidar su lucro obtenido mediante el engaño y el fraude. Aquí vamos a la existencia de una estructura criminal, organización o grupo. Parece que hay una cierta diferencia entre organización o grupo. Ahora no vamos a entrar en eso, pero no son dos tipos que se puedan sumar. O es organización o es grupo. Los informes
que se han ido desgranando permiten constatar la actuación concertada, estable y permanente y con roles definidos de los investigados. Las diligencias practicadas permiten vislumbrar que nos encontramos ante una organización o grupo criminal integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando, quien habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas. Esta organización, bajo la cobertura de CAP, presidida por Fernando y los investigados, vuelve a poner Fernando, Alberto y su hijo Santiago, tendrían un papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan. Acto seguido, estos, junto a Juan, Alejandro y Álvaro, se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras, ocupando Lidia un papel clave en su distribución, en la distribución de la misma en Internet y por diferentes canales y redes sociales. Bueno, esto un poco reitera lo ya dicho, perdón. Y aquí el juez argumenta por qué, que es la finalidad de este auto. No olvidemos que es un auto que intenta justificar la aplicación de una prisión preventiva que, como sabemos, solo se puede aplicar con unos criterios muy concretos, las causas tasadas, que se llama en derecho, y que son tres. Primero, la reiteración delictiva, es decir, que mientras, por ejemplo, tú estás investigando a alguien por violación, pues el tío siga violando, ¿no? O, sobre todo en este caso, que es una especie como de delito continuado, me parece. Pues claro, cuando te empiezan a investigar, lo más lógico es que ceses en tus actuaciones, pero estos no, estos son muy chulos. Estos le cerraban una web, abrían otra, les cerraban una cuenta, abrían otra, les hacían un registro, al día siguiente denunciaban a otro alto cargo, a otro político, otro, o sea, en fin, esto es lo que hacían. Y entonces, pues, esto se llama reiteración delictiva y es una de las causas de la prisión provisional. La otra es la destrucción de pruebas y también está el riesgo de fuga. Yo pensaba que el juez les metería haciendo hincapié sobre todo en la reiteración delictiva, pero ha insistido mucho en el caso de Fernando en el riesgo de fuga. Debemos empezar recordando que el investigado no compareció en el día de ayer al llamamiento que se le hizo judicialmente para que compareciera, evidenciando su intención de obstaculizar la labor judicial. Esta voluntad obstructiva, bueno, aquí pone obstativa, perdón, ha sido evidente durante toda la tramitación del procedimiento, situando al riesgo de fuga, al riesgo, se han equivocado, situando al riesgo de fuga como la primera razón que justifica una medida tan grave como la que se acuerda en esta resolución. O sea, que para encarcelar a presencia, el criterio más importante ha sido el riesgo de fuga. Y ahora sigue argumentando por qué. En efecto, desde los primeros autos que se dictan en el marco de este procedimiento de diligencias previas, fue patente que Fernando ni se sentía compelido por la actuación judicial, ni iba a dejar que las resoluciones dictadas impidieran seguir con su actividad ilícita. O sea, que el tío, más chulo que nadie, a mí no me pueden enchironar porque yo soy magistrado, soy aforado. Recordemos lo que decía Lidia, siempre, dice, claro, él se enrollaba, bla, y Lidia, claro, y las moneditas iban cayendo, Lidia, clink, claro, Lidia, este instructor
después de escuchar la declaración del señor Fernando, alberga la convicción de que existe un elevado riesgo de que pueda eludir la acción judicial por los siguientes motivos. ¡Tachán! El investigado sigue creyendo que es magistrado en activo. Yo pensaba decir, sigue creyendo que es Napoleón, pero no, sigue creyendo que es magistrado en activo. Resulta llamativo contemplar el aplomo, yo he dicho chulería, pero el aplomo en el que se sostiene esta posición, pese a que las dos sentencias condenatorias que ya han recaído, sin que se sienta mínimamente vinculado al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que dice lo contrario. Las dos sentencias por prevaricación. Y recordemos que, por si fuera poco, presencia, ausencia de decencia, tiene una condena ya firme de 2 años y 10 meses de prisión, que es al margen de este procedimiento, y que el 9 de mayo un juez dictó un auto diciendo que tenía que entrar en prisión. Bueno, ya ha entrado, pero no ha entrado por eso aún. Lo que es posible es que no salga. Solo pasará de preventivo a preso. De preventivo a preso. O sea que el juez ya no se tendrá que preocupar por levantar la prisión preventiva, que habiendo riesgo de fuga, pues yo creo que hubiera continuado hasta el agotamiento del plazo que hay para las prisiones preventivas, ¿no? Que son, creo, 2 años. El investigado, lo más llamativo es que une a esta condición de magistrado un halo de impunidad. O sea, él se cree que siendo magistrado es impune, que se presenta especialmente incoherente con quien se encuentra frente a una asociación que pretende luchar contra la corrupción. Es decir, él es magistrado, luego es impune, pero no cesa de denunciar a magistrados. Pero no serían también impunes. Si usted es impune, también lo serán ellos, pero no. Este hombre vive en su burbuja. Como afirmaba el Ministerio Público en su comparecencia, el investigado se cobija en la condición de magistrado para buscar una inmunidad que no ostenta ni el jefe del Estado. Fijaos lo que dice el auto. Que no ostenta ni el jefe del Estado. Es que esto es cachondísimo. Y pretende eludir cualquier clase de responsabilidad cubriéndose con el manto de su condición de magistrado, que solo le afecta a él, solo le ampara a él. A otros magistrados, la situación resulta especialmente grave en términos de valoración de riesgo, pues al constatar la convicción, yo diría, lo digo yo, delirante, que ostenta el investigado de encontrarse por encima del cumplimiento de la ley, esto es delirante, ¿no? No cabe sino esperar, lógicamente, que no se sienta vinculado a ninguna decisión judicial. Tal vez ello explique que las medidas instrumentales o cautelares acordadas a lo largo de la investigación no hayan impedido que siguiera con su actividad delictiva. Así resultó, como se ha visto, cuando se acordó el cese cautelar de la web, bueno, en fin, todo esto, lo que ya conocemos. En un momento en que se vislumbra el final de la fase previa del procedimiento, cuidado, aquí está avisando que la fase instrucción se está acabando, o sea que podemos tener juicio más pronto de lo que parece. Este instructor valora que existe un riesgo cierto que el investigado pueda huir ante la gravedad de los delitos a los que se enfrenta, atendida la convicción exteriorizada de considerarse magistrado y especialmente vista su actuación a lo largo del procedimiento. Debe recordarse que el investigado ostenta medios suficientes, toda vez que el dinero que se recauda con ACODAP engrosa su propio patrimonio, y que además, como él mismo afirmó, se le va a desahuciar en pocos días, por lo que un vínculo que le anclara en un determinado territorio. Por este motivo se entiende necesaria la adopción de la medida cautelar de prisión provisional. En segundo lugar, muy vinculado al anterior, debemos hacer referencia, como se hizo respecto de los investigados que se acordó la prisión en el día de ayer, que existe una persistente reiteración delictiva
en la comisión de los delitos investigados. Más de un año después de iniciarse el procedimiento, la mecánica criminal se encuentra plenamente operativa, sin que los reiterados intentos por impedir la comisión delictiva hayan dado sus frutos. En fin, este vídeo ya es muy largo. Vamos a intentar llegar a la parte de comentarios. Así que también aprecia reiteración delictiva. Para obtener fondos y lograr el mayor rendimiento económico, los miembros de la organización o grupo criminal encabezado por Fernando siguen con la misma estrategia de publicación de denuncias. Esto es extensivo a los otros, ya lo ha dicho, a los otros encarcelados, llamando la atención como en esta ocasión son varias las publicaciones que se dirigen contra el presidente y otros magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y se recuerda que habían denuncias en fase de preparación, o sea que habían más. Nos encontramos ante una situación sostenida de antijuricidad y continuidad delictiva que impone la adopción de la medida de prisión provisional para poner fin de manera inmediata a esta situación. Porque se están vulnerando bienes jurídicos de las víctimas y estamos ante una constante revictimización. Por todo lo cual procede a acordar la medida cautelar personal de prisión provisional comunicada y sin fianza para el investigado. Bien, con esto doy por terminado este comentario muy resumido, porque el texto da para más, tiene 25 páginas. Yo he intentado seleccionar lo más importante, ¿no? Entonces, en estos momentos no sé si Lidia, Álvaro y Alejandro están ya detenidos. Cuando lo sepa, pues lo diré. Ahora se supone que están en busca y captura. Se supone. Después quiero hacer referencia al tema del diestro. El diestro aparece en este auto y aparece como difusor, propalador de los fraudes criminales, las mentiras y fakes criminales de la organización. Y aquí pues hay que hacer una reflexión que ya he insinuado a lo largo del vídeo, y es que estamos ante una organización criminal y el juez puede considerar que ciertas personas, si siguen difundiendo, como están haciendo, estos bulos, pues forman parte de la organización criminal y pueden ser llamados a declarar y objeto de una prisión preventiva. Les aviso, yo ya avisé a Santi de lo que iba a pasar, no me hizo caso. Les aviso a todos los que siguen propalando el bulo, sobre todo desde páginas web y desde sitios de internet que parece que se han especializado o se dedican periódicamente a propalar el bulo, que pueden acabar también en Soto del Real. Recordemos lo que ocurrió en el caso Bar España, cuando ya estaba todo claro a nivel judicial que era un bulo. Empezó una campaña de internet negando los hechos, sin pruebas, diciendo que todas las autoridades que habían resuelto el caso pues estaban de alguna manera implicadas en la red de pedofilia inexistente, en esa supuesta red de pedofilia, y ahora tienen un juicio con unas indemnizaciones millonarias por el simple hecho de que no examinaron la información o actuaron bajo criterios espúreos, ¿no? Como poco por imprudencia, pero yo creo que aquí hubo algo más. Y entonces estos personajes no formaban una organización, sin embargo no han salido impunes. Imagínate cuando hay por medio una imputación de organización criminal, resulta que tú eres amigo de,
yo que sé, de Santi, de Alberto, le publicas tal, incluso convocas manifestaciones para defender a estos supuestos presos políticos. ¿Sabéis en lo que os estáis metiendo? Yo os aviso como avisé en su momento a Santi. Dejad de hacer el imbécil. En ACODAP ya han eliminado cientos de vídeos. Lo que me parece vergonzoso es que mientras ellos eliminan vídeos, estén instigando a la gente a meterse en este barrizal. Estos sinvergüenzas. El señor Miguel Rix quería convocar una manifestación. Ahora se ha desdicho, pero ha eliminado los vídeos de su canal donde defendía el expediente Royuela. O sea, que estas convocatorias a la resistencia, acompañadas al mismo tiempo de un escurrimiento del bulto, dan mucho que pensar. También tenemos algún rumor no confirmado de que ya hay más personas dedicadas a la red esta de difusión que ya han sido llamadas a declarar. Y se habla de un tal Mortadelo y de un tal Piccolo, pero yo no sé si esto es verdad. Ahora, ¿qué puede pasar? Pues yo les aseguro que sí, porque la red de difusión forma parte de la causa. Difundir forma parte de la organización criminal, y si se puede demostrar, como se ha demostrado, porque tenemos grabaciones, que ciertos personajes cobraban por injuriar a los detractores, y cobraban de quien cobraban, esto puede ser considerado como un motivo de pertenencia o de supuesta pertenencia a la organización criminal. O sea que cuidadín, cuidadín. También están los llamamientos a manifestarse. Ahora ya el delito de sedición no existe. El delito de sedición consistía en que alguien, para impedir el cumplimiento de un mandamiento judicial, pues organizaba de forma tumultuaria una concentración violenta. Esto era sedición, era oponerse a mandatos de las autoridades, no solo sentencias, autos, lo que fuera, de forma tumultuaria y violenta. Ese delito ya no existe, porque fue abolido por Pedrito Sánchez para que los independentistas puedan volver a perpetrar ese delito. Por lo visto, esa es la finalidad, ¿no? Si no, no me explico que ese delito haya sido abolido cuando lo que ocurrió en Cataluña fue sedición y tentativa de rebelión. No rebelión, pero al menos tentativa. O sea que era sedición y rebelión en grado de tentativa. La sedición ha sido abolida y por lo tanto pueden tener la tentación de montar algo parecido y envolverse con la bandera de la lucha contra la corrupción y el patriotismo, porque ya se empieza a hablar de presos políticos en relación al expediente Royuela, ¿no? Como en el caso de los independentistas, que son una pandilla de ladrones que han utilizado el supuesto patriotismo catalán para envolver sus delitos de ese manto, de esa bandera. Ahora tenemos una versión B, cutre, de lo mismo, ¿no? Y no os extrañe pues que os intenten involucrar en este tipo de actividades. Parece que José L. también está instigando, se sigue hablando de resistencia, se sigue cubriendo de mierda el concepto de resistencia, de oposición nacional. Y bien, sobre esto ya hice mi alegato, por decirlo así, pero quiero insistir ahora, no apelo a la moral, apelo simplemente a vuestro interés. No seáis idiotas y no os metáis en este barrizal, porque podéis acabar en Soto del Real. Me ha salido una rima.
Muchas gracias por escucharme. A los que hayan llegado hasta aquí, solo he intentado ser riguroso y sacar unas conclusiones en beneficio de las personas afectadas por este fraude, al menos las que están aquí en este fraude de buena fe. Evitar males mayores, evitar daños. Lo intenté con Santi, fue imposible, está a las órdenes de su padre. Ahora intento que otras personas, al menos las de buena fe, no sean perjudicadas por estos defraudadores, por estos sinvergüenzas, y sobre todo que no se siga perjudicando el concepto de resistencia al sistema, de resistencia, disidencia y oposición nacional a la oligarquía, que con este tipo de actuaciones pues queda desacreditada, y parece que es lo que buscan personajes esperpénticos y grotescos como Josele y todos los demás. Gracias y buenas tardes.